Así que vamos a entrar en materia. Les voy a invitar para que juntos abramos la palabra del Señor. Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Esto dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ese es el versículo 1. Y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. De allí depende la palabra milenio. Milenio, que es lo que significa 1000 años o un periodo de 1000 años. La doctrina del milenio ha variado durante la historia de la cristiandad. Hace unos 200 años, la mayoría de los cristianos, si no todos, creían en un milenio preadvenimiento. Es decir, que el milenio se daría antes de la venida de Cristo. Esa doctrina del milenio preadvenimiento, era comúnmente lo que se predicaba en los púlpitos cristianos. Es hasta después del 1831 que cuando Guillermo Miller comienza a predicar la venida de Cristo, que le da un giro total a la doctrina del advenimiento. Esa interpretación de Miller va a chocar con la teoría del mundo evangélico de la época. Y entonces Miller lo que hace ahora es que va a poner el milenio después de la segunda venida de Cristo. La mayoría de los cristianos en aquel tiempo estaban predicando por esa era de paz que estaba a punto de comenzar en esa época del siglo XIX. Entonces iban a comenzar los 1000 años de paz, los 1000 años del reinado de Cristo y de los cristianos. Y ahora sale Miller, y un loco como ellos lo llamaban, que va a venir a decir que Cristo está por venir. Entonces, ¿dónde quedan los 1000 años? Todo esto chocaba entonces con la teología de la época. Bueno, a partir de la predicación de Miller y de la segunda venida, pues entonces también muchos sectores comenzaron a darse cuenta que realmente el milenio venía después de la segunda venida de Cristo. Pero yo quiero decirles que 200 años después, hoy nos estamos quedando solos, como adventistas del séptimo día, solos en materia del milenio post-advenimiento, es decir, el milenio que inicia después de la segunda venida de Cristo. Porque muchos cristianos abogan por un milenio antes de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Entonces, algunos sectores dicen que vendrá Cristo después del milenio. Este milenio arrancará con el rapto de la iglesia. Los fieles de Dios serán raptados al cielo, sin una venida gloriosa de Cristo, sino realmente raptados. Y luego entonces quedarán 1000 años aquí en la tierra, donde el anticristo va a estar gobernando, y donde entonces muchos van a tener la oportunidad de arrepentirse bajo ese reinado del anticristo. Y luego vendrá Cristo y bueno, rescatará a los que se hayan arrepentido y entonces exterminará el anticristo. Esa es una de las teorías que hay. La otra teoría es que vendrá un milenio donde va a venir el anticristo, se va a sentar en el trono de David en Jerusalén, va a usurpar el trono en Jerusalén, y entonces luego de eso será derrotado por el mismo Cristo. Cristo reinará sobre el trono de Jerusalén, y entonces las naciones vendrán y se convencerán del reinado de Cristo y de la supremacía de Cristo. Y entonces harán parte del pueblo del Señor, el pueblo elegido del Señor, que se manifestará su trono desde Israel. Y los que no quieren aceptar a Cristo, entonces se reunirán para batallar contra Cristo, y Cristo peleará y los vencerá. Y eso es lo que ellos mencionan como la batalla del Armagedón.
Bueno, ninguna de esas teorías es soportable con la Biblia respecto al milenio. Y por eso les digo que nos estamos quedando solos en la interpretación del milenio, solos como adventistas del séptimo día. Porque cuando hablamos del milenio bíblico, pues vamos a encontrar que el milenio tiene un inicio, tiene una etapa intermedia, un desarrollo, y tiene también un final. Entonces, el inicio del milenio arranca con la venida de Jesús y la traslación de los justos al cielo. Si hay una traslación de los justos al cielo, sin embargo, esa traslación de los justos al cielo, pues se hace en ocasión de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Luego, después de eso, viene lo que es el encarcelamiento de Satanás en la tierra, lo que llama el abismo, la palabra del Señor. Luego el desarrollo del milenio son dos partes, ¿no? Una en la tierra, una en el cielo. Mientras que en la tierra Satanás está y sus ángeles solos, en el cielo están los redimidos llevando a cabo la verificación del juicio del Señor, de la sentencia del Señor sobre los perdidos y aún sobre la verificación de los casos de aquellos que el Señor ha decidido también para salvación. Luego viene una etapa final del milenio, y esa etapa final del milenio es marcada por el descenso de la Nueva Jerusalén que vendrá juntamente con los redimidos. Viene una segunda resurrección, que es donde resucitan los impíos. Satanás es soltado, es decir, queda libre nuevamente para engañar a las naciones, ya va a tener a quien engañar. Y luego intentan retomar la ciudad de Dios, lo que llama Apocalipsis 20 el campamento de los santos. Y luego entonces posteriormente vendrá la ejecución del juicio final con el exterminio de los impíos y el exterminio de Satanás. Y allí tenemos ya el fin del pecado. Entonces, cuando hablamos del milenio, estamos hablando de básicamente el desarrollo del juicio en sus etapas ejecutivas. Estamos hablando de una partecita de esos eventos finales, que abarca un periodo de 1000 años, sí, pero básicamente es una transición entre el juicio investigador y el juicio final. Así que la Biblia menciona el milenio no solamente en Apocalipsis 20. Isaías capítulo 24 también menciona eventos mileniales. Y aunque no menciona periodos de tiempo, pero menciona básicamente los mismos eventos que tiene Apocalipsis 20. Y quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, a Isaías capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Nos dice de la siguiente manera: glorificad por esto a Jehová en los valles, en las costas del mar, sea nombrado Jehová Dios de Israel. De los extremos de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, traicionadores han traicionado y han traicionado con traición de desleales. Terror y foso de red sobre ti, morador de la tierra. Entonces vamos a encontrar en estos dos primeros versículos un cántico. Y es un cántico de Jehová, pero también es un cántico de terror sobre los habitantes de la tierra. Es un cántico de juicio destructor. Entonces nos vamos a dar cuenta que arranca básicamente exaltando al Señor, pero lo exalta por juicios que el Señor va a realizar sobre la tierra. Seguimos leyendo. Dice el versículo 19: será destruida del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y tanto pesará sobre ella su pecado, que nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán amontonados, como se amontona a los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, al cabo de muchos días serán castigados. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y brille su gloria delante de sus ancianos.
Si ustedes están notando, aquí hay eventos que apuntan a ese milenio. Porque habla de una destrucción en la cual la tierra será enteramente removida, será enteramente destruida. Y habla de un castigo, de una prisión en la cual el Señor castigará a los ejércitos de los cielos. Esta es una referencia a esos ejércitos celestiales. El apóstol Pablo dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice que serán castigados al cabo de muchos días. No habla de 1000 años, pero sí habla de un castigo al cabo de muchos días, al cabo de mucho tiempo. Y entonces finaliza hablando del reinado completo de Dios. El reinado de Dios. Cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 20, el texto bíblico dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Pero ¿qué es lo que está sucediendo antes? Antes, lo que ha estado sucediendo es que viene el rey, el jinete que está en el caballo blanco, y el que lo monta se llama Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Y entonces los eventos que se desarrollan con esa venida del jinete del caballo blanco son los eventos que enmarcan la segunda venida de Cristo. Y luego de esa venida, o esa venida desencadena la muerte de todos los seres humanos. Los impíos, mire lo que dice el versículo 20, la bestia fue apresada, del capítulo 19, la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Y los demás, es decir, los demás seres humanos, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Noten ustedes que nuevamente habla allí de destrucción de los seres humanos, de destrucción de la tierra, etc. Y posterior a eso, posterior a esa muerte, posterior a esa destrucción, es que entonces viene la aprehensión del dragón, y es arrojado al abismo, y se le pone una cadena, y dice que es para que no engañe más a las naciones hasta que sean cumplidos 1000 años. Esa figura de Satanás amarrado, de Satanás encerrado y en el abismo, es la figura de Satanás en medio de una terrible soledad, sin tener a quien engañar. La palabra abismo es utilizada no en el sentido que nosotros tenemos de abismo hoy. La palabra abismo es utilizada al inicio también de la Biblia, cuando dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo, es decir, la tierra en un completo caos. Pareciera ser que el libro de Apocalipsis evoca de alguna manera el mismo lenguaje de la tierra en su estado de caos que había antes de la creación, y es la misma tierra que queda en caos después de la segunda venida de Cristo. Cuando la tierra estaba en caos, cuando no había nada creado, y el Señor no había puesto los ojos sobre este planeta Tierra para crear, pues la tierra estaba desordenada y vacía, estaba en caos, era un abismo. Después que el Señor retira su poder protector, y entonces viene la destrucción de la segunda venida de Cristo, y queda la tierra bajo el total dominio del enemigo, pues lo único que hay es caos y destrucción. Es que bajo el gobierno de Dios hay orden, bajo el gobierno de Dios hay belleza, bajo el gobierno de Satanás solo hay destrucción, muerte y desolación. Y al quedar la tierra desolada, sin ni un solo habitante,
que Satanás pueda por lo menos hablar, engañar, pues queda aprisionado en este planeta Tierra, no puede engañar a las naciones y queda simplemente allí contemplando su obra destructora. A eso se refiere el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, cuando dice que fue atado para que no engañe más a las naciones. Así que mientras eso está sucediendo en la tierra, en el cielo aparece el versículo 4 y aparecen los santos en otra labor. Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Allí hay una confirmación de que Satanás va a estar solo en la tierra, porque los otros hasta el final de los 1000 años es que vuelven a vivir. Y eso hace parte de lo que vamos a ver ahora más adelante, de cómo es que Satanás va a ser desatado. Pues es que el símbolo de Satanás atado es que los impíos están muertos, no tiene a quien engañar. Pues cuando los impíos vuelvan a resucitar, Satanás será desatado, porque ya tiene a quien engañar. A eso se refiere la Biblia cuando dice que va a ser desatado. El versículo 4 entonces dice que recibieron facultad de juzgar. Los salvos, los que están en el cielo, se sientan sobre los tronos para juzgar. ¿Y qué es lo que ellos van a juzgar? Allí vamos a obtener nuevamente otra de las etapas del juicio de Dios. Porque recordemos que el juicio de Dios se ejerce para vindicación del carácter de Dios. Los redimidos que estén en el cielo van a esclarecer que el carácter de Dios realmente es amor. Porque cuando los redimidos estén en los cielos, entonces tendrán quizá alguna incógnita. Bueno, ¿por qué esta persona está aquí en el reino de los cielos? Si hasta donde yo viví, esta persona era terrible contra las cosas de Dios. ¿O por qué X o Y persona que yo creía que iba a estar aquí en el cielo, por qué no está aquí? Y entonces tendremos la oportunidad de revisar los casos. Y entonces cuando revisemos los casos, nos daremos cuenta que Dios es justo. Y que el que se perdió porque quiso rechazar la gracia divina. Y que el que se ha salvado porque aceptó esa gracia divina. Al final de los 1000 años, en ni una sola de la mente de los redimidos va a quedar una sola incógnita del carácter de Dios. Todos los redimidos entenderán que Dios es amor. El juicio investigador que se lleva desde 1844 hasta estos momentos y que culminará poco tiempo antes de la segunda venida de Cristo, esclarece en la mente de los seres celestiales la razón por la cual usted y yo seremos salvados. Pero el juicio milenial va a esclarecer en la mente de los redimidos el por qué fuimos unos salvados y otros fueron perdidos. Y posteriormente el juicio final convencerá a los perdidos que el juicio de Dios sobre ellos fue justo, y doblarán sus rodillas entonces delante del Señor para decirle: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Una vez culmine el milenio, entonces dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Eso de que será suelto de su prisión, ya dijimos, tiene que ver con la resurrección de los impíos, porque los impíos van a resucitar. Y dice que una vez sea suelto de su prisión, dice que Satanás saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, un lenguaje figurativo que menciona el libro de Ezequiel, Gog y Magog, como la reunión de los pueblos que pelea contra Dios. Y dice que su anchura es como la arena del mar, y subieron por la anchura de la tierra
y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Para que hayan rodeado el campamento de los santos y para que hayan rodeado la ciudad amada, esto nos indica a nosotros que ya la ciudad amada ha descendido del cielo. Ya está Jesús con los redimidos, han descendido, y lo que es de manera probable es que cuando desciende la nueva Jerusalén es que se produce la resurrección de los impíos. Y una vez resucitan los impíos, Satanás les engaña para que ellos crean que es Él el que los ha resucitado. Y siendo que Él ha tenido el poder de resucitarlos, entonces también van a tener el poder de conquistar la ciudad amada. Lo interesante de esto es que ningún impío va a poder decir que no tuvo la oportunidad de arrepentimiento. Al final, cuando el Señor dicte sentencia, se darán cuenta de su tragedia. Que aun cuando resucitaron y observaron la ciudad de Dios y a Cristo reinando sobre ella, aún siguen en rebelión contra Dios y en rebelión contra el gobierno divino. Y por eso cuando la sentencia venga y cuando se levante Cristo en su gloria y majestad sobre el gran trono blanco, entonces ellos no tendrán otra cosa más que doblar sus rodillas delante de Dios y decir: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El versículo 10 dice: pero de Dios descendió, el 9 última parte, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y esta expresión por los siglos de los siglos es una expresión que abarca eternidad en su efecto. Es decir, el enemigo será exterminado para siempre. En concordancia también con Ezequiel capítulo 28, cuando dice: espanto serás y para siempre dejarás de existir. Luego en el versículo 11 menciona la ejecución del juicio final y dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Nuevamente, noten ustedes que van a estar otra etapa del juicio. Está en la etapa final donde se va a esclarecer el por qué se perderán los impíos para siempre. Y ese esclarecimiento va a ser para ellos, ya no para los justos, ya no para los ángeles. Ya los ángeles están convencidos de la justicia divina. Ya los justos están convencidos de la justicia divina. Ahora falta que los impíos y Satanás y sus ángeles queden convencidos de la justicia divina, mas ya sin oportunidad, porque su carácter ha sido sellado en rebelión en contra de Dios. Y dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí culmina el drama del pecado. Aquí culmina la historia de los pecadores, exterminados para siempre. Pero yo quisiera que esta noche el sabor de la destrucción no sea el que quede en los corazones de alguno de los que estamos aquí. El texto bíblico dice que el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Lo más importante que debemos resaltar aquí de la doctrina del milenio es la importancia que tiene el que usted y yo estemos inscritos en el libro de la vida. Que nos mantengamos del lado de Jesús,
porque sea que muramos en esta tierra, o sea que estemos vivos cuando Jesús regrese, lo que nos va a salvar en medio de este juicio es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Sí, es cierto que viene un milenio, que viene la destrucción de los impíos. Es cierto que viene la destrucción de Satanás y sus ángeles. Es cierto que serán escenas terribles, serán escenas de dolor, pero usted y yo no debemos temer, porque ustedes y yo tenemos la seguridad, la certeza, que si permanecemos en Cristo y nuestros nombres permanecen en el libro de la vida, podemos entrar con seguridad en esa etapa de la historia, sabiendo que estaremos juntamente con Jesús desde la ciudad amada, contemplando las escenas finales de la historia del pecado.